A ver, no sé, ¿algunos de ustedes asistieron a la charla que di de COVID-19 hace como 2 semanas? No, profe, decía que estaba lleno, que no habían cupos. Bueno, yo ahí decía, en esa charla decía que, por ejemplo, detectar COVID en sangre no es una herramienta diagnóstica adecuada porque no hay tanta carga viral en sangre. Ese era como uno de los aspectos que tocaba. De tal manera que si el virus no está en sangre, probablemente no sea adecuado buscar ahí el patógeno, ¿correcto? Pero uno en suero puede buscar tanto anticuerpos como moléculas del patógeno. Para COVID no tanto, deberíamos buscar anticuerpos. Entonces miremos lo que dice, luego el hilo hacia abajo dice, primero, las pruebas serológicas tienen el potencial de identificar aquellos individuos que asintomáticos o con casos leves han estado infectados y han desarrollado respuesta inmune, al menos anticuerpos tipo IgG o IgM. Carambas. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Básicamente que sí, mucha gente se está enfermando de forma crítica y de hecho hay mucha gente que está muriendo y son muchos más los muertos que vienen. Pero también una gran proporción de individuos sufren casos leves o casos asintomáticos. ¿Qué es de esperarse en estas personas que cursan con casos asintomáticos o leves? Que pasen desapercibidos entre la sociedad y por eso hay más contagios. Claro, ellos pasan desapercibidos porque tuvieron un casito leve, un casito, ¿cierto? Y se convierten en agentes infecciosos. No necesariamente, porque esta gente ya tuvo la infección, desarrolló sistema inmune y muy probablemente ya radicó el patógeno. ¿Me hago entender? Es diferente si el individuo que es asintomático está en este momento infectado, pero el individuo que hace rato estuvo infectado y desarrolló respuesta inmune ya tuvo que haber aclarado la infección. Aprovecho y aclaro el término aclarar. El término aclarar es un anglicismo que indica cuando un organismo a través de su sistema inmune ha erradicado un patógeno. A eso se llama aclaramiento. Entonces, muchachos, ¿íbamos en qué? Hay casos asintomáticos. Si ese caso asintomático, ¿cierto? Hace rato se produjo, este individuo ya no es portador, sino que al revés su sistema inmune pudo haber aclarado el patógeno. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, obvio. Listo. Muy bien. Segundo punto. Existen dudas razonables de que la prima infección, es decir, la primera vez que uno se infecta, genere respuesta inmune protectora. Pero también existen evidencias de que la respuesta podría ser protectora. Es decir, hay gente que dice, pero es que no sabemos todavía si la respuesta inmune que se produce ante COVID-19 es protectora. Y claro, eso es una duda razonable. Pero a mi modo de ver, existen también evidencias de que sí, podría ser protectora. ¿Sí? Eso se discute en este documento que está ahí de la OMS. Entonces, lo que digo aquí abajo en el punto 3 es, hay una evidencia fuerte que reside en las curvas de casos diarios, informados por algunos países como China, Corea del Sur, Irán, Italia, España. Si pueden, por favor, denle clic a esa figurita que está ahí, que tiene una curvita azul. ¿Sí? A ver si nos lleva a donde yo espero que nos lleve. Denle clic a eso, por favor. Sí, me teletransportó a otra página. Eso, perfecto. Entonces, volteen su celular o, bueno, no sé si lo están viendo ya en su computador, pero la idea es que ustedes vean en esas gráficas un efecto que casi no es tan popular. Ustedes ven la curva de China, que es la curva roja. La de febrero, ¿cierto, profe? Sí, la de febrero. ¿La ven? Sí, sí. Profe. Bueno, excelente. Ustedes ven que esa curva tiene una subida, un pico y una caída, ¿sí o no?
Sí. En ese orden de ideas quiere decir esto entonces. Yo no veo nada. ¿De verdad no ve nada? Eso Sí, tiene que haberlo llevado a una página que se llama Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data. Bueno, pero escuche la descripción, que escuchando la descripción de pronto entiende lo que quiero decir con ese concepto. China hizo su pico y ya va de caída. Que estos son casos diarios reportados, muchachos, casos diarios. Ah, bueno, muchas gracias. Casos diarios reportados. ¿A qué creen que se debe que estos países, ustedes ven que son unas curvas que suben, tienen picos? Todos los que tengo aquí graficados son curvas que suben, tienen un pico y vuelven a caer. ¿A qué se debe que cada vez en esos países, como Italia, España, Irán, Alemania, Francia, China, Corea del Sur, la curva esté cayendo en casos diarios confirmados? ¿A qué se puede deber? El confinamiento. Al confinamiento. ¿Quién puede dar una hipótesis adicional? A que no hay suficientes El pruebas. problema es que como ya no hay tantos pacientes, o sea, Profe, pacientes que o realmente- porque ya que ha habido tanta o sea, como cantidad de infectados, mucha gente ya ha hecho respuesta inmune y ya está, o sea, ya está inmune ante el virus. Los porcentajes disminuyen porque ya es poca la población que puede ser afectada. Y pues Eso. O que simplemente es ¿Alguien poca más la, está es hablando poca allá la, atrás ahora? o simplemente es poca la población que se infecta también. o sea, que están muy expuestos como los pacientes de tercera edad y todo eso, ya no están tan evidentes o tan expuestos al virus, entonces por esa razón también merma la carga viral y también merma pues la estadística. El número de casos diarios confirmados. Para mí es muy evidente que el número de casos diarios confirmados en estos países que han sufrido, por ejemplo, Italia y Francia, el número de casos diarios confirmados se reduce porque sencillamente ya no hay tanto susceptible afuera, ya sea por confinamiento o porque la gente, digamos que las edades más susceptibles y las personas más susceptibles ya murieron, o porque, como dice uno de ustedes, los asintomáticos y los casos leves también están allá afuera, ya desarrollaron respuesta inmune, ya no hay más susceptibles. Entonces, esa es una evidencia fuerte para mí de que estas curvas estén cayendo, pero eso hay que graficarlo así, el número de casos diarios. Porque si uno lo ve en casos acumulados, ninguna curva baja. ¿Sí? Si yo le sumo a los 15 de hoy, los 20 de mañana, los 35, pues la curva va subiendo, subiendo, subiendo. Pero si yo grafico los casos diarios informados, ahí es diferente, cada vez veo menos. Estos países están cayendo en el número de casos Con la diarios. tasa de duplicación. Claro, la tasa de duplicación ahora ya no hay tasa de duplicación. Esos países han controlado la curva, han aplanado su curva. Cuarto, lo anterior, digo, yo no es una prueba de inmunidad porque pues no hemos probado realmente que haya inmunidad, pero sí es un indicador de que los casos confirmados diarios se han ido reduciendo porque los individuos susceptibles son cada vez menos. ¿Será un efecto de la respuesta inmune protectora en casos leves o asintomáticos? 5. Otra evidencia fuerte de que el sistema inmune funciona contra COVID-19, es decir, que se produce una respuesta inmune protectora, son los cada vez más frecuentes reportes de casos exitosos de tratamiento basado en inmunización pasiva con plasma de convalecientes. ¿Me comprendieron lo que quise decir ahí? sí, señor. Sí, pero Es decir, que lo que estamos haciendo aquí, o lo que está haciendo el mundo, es que como no hay un medicamento, cogemos a los que se recuperan, a los convalecientes, les sacamos plasma y se lo inyectamos a gente en estado crítico. Eso es una costumbre, no, una costumbre no, una metodología que estuvo prohibida muchos años. ¿Eso no es lo que hacen con el ébola también, cuando hay los brotes de ébola en África? Exactamente eso. Es exactamente, porque no hay una cura contra ébola.
Entonces hay que recurrir a estas metodologías que son peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque es que cuando yo paso plasma, yo no solamente paso anticuerpos, puedo pasar patógenos, ¿sí? Puedo pasar antígenos que son autoantígenos e inducir una respuesta inmune, autoinmune en el paciente. O sea, esto no está tan fuera de peligro, pero se recurre a ello cuando no hay más opciones. Entonces, el tratamiento con plasma de convalecientes es algo que se ha estado usando para COVID-19. Sé que se ha hecho en algunos países de Asia, sé que Italia está pidiendo permisos para eso y sé que en Nueva York ya se está haciendo porque ya lo autorizó la FDA. Entonces, ¿eso es una prueba o no es una prueba de que el sistema inmune funciona? Ahí están las publicaciones. Muchos casos en los cuales la terapia con plasma ha funcionado. Punto 6, dice, muchas pruebas serológicas están actualmente en desarrollo, al menos una ya ha sido aprobada por la FDA y por lo menos 2 ya cuentan con CE Mark. ¿Saben qué es eso, muchachos? No. Tienen aprobaciones por las entidades más juiciosas que hay en el planeta en términos de evaluación de que sirve para lo que dice que sirve. Por ejemplo, si una prueba ha sido aprobada por la FDA, una prueba diagnóstica ha sido aprobada por la FDA, básicamente eso es una aprobación casi que para todo el planeta. Porque ellos son muy juiciosos en evaluar los resultados que las compañías les entregan para ver si de verdad se diagnostica, si cumple con la función de diagnóstico, de detección y todo eso. Es decir que básicamente tenemos al menos 3 proveedores en el mundo de pruebas serológicas para detectar anticuerpos. Entonces, pues busquemos a ver cuál de esos es el más útil. 7. Miren el punto 7, dice, la proporción estimada de casos asintomáticos leves llega a ser hasta de un 80%. ¿Cómo es el protocolo de COVID-19 en Colombia? En resumen, si un paciente tiene síntomas, se le ordena el diagnóstico. Si hay personas en estrecho contacto, las personas tienen que esperar a tener síntomas para que se les haga el diagnóstico. Es decir, que en Colombia los diagnosticados todos son asintomáticos. Todos son sintomáticos. En ese orden de ideas, si el 80% son asintomáticos, quiere decir que en Colombia, si hay, digamos un número redondo, 5.000 diagnosticados, todos eran sintomáticos. Es decir, esa es la proporción del 20%. ¿Cuántos habrán asintomáticos por ahí en las calles entonces? El 80%. El otro 80% que falta, ¿qué número aproximado pudiera ser? Pues si tenemos 5.000 casos y ese es el 20%, pudiéramos decir que el otro 80% pudiera ser un número aproximado de unos 20.000 personas, 20.000 personas en Colombia que pudieran haber tenido casos leves o asintomáticos. Ahora, esa es la población que debe trabajar, la población que tuvo casos leves o asintomáticos en los que se pruebe que desarrollaron respuesta inmune, y esos son los que deben salir a trabajar porque esos individuos ya tienen cierto nivel de resistencia. ¿No les parece, muchachos? Claro. Sí, Profe, una pregunta, pero entonces los contagios. pero, profe, es que ahí queda la duda de que, o sea, yo no sé qué tan cierto sea o no, pero de que supuestamente las personas que están expuestas al COVID no generan respuesta inmunitaria. Supuestamente lo que acá leí ayer en un magazine de medicina y yo me quedé como, uy, pero ¿cómo así? Sí, pues lo que le explica el profesor a uno es que uno ante cualquier bicho, ante cualquier, pues, bacteria, uno crea una respuesta. Pues, o sea, si está directamente en contacto. Pues hasta estaban diciendo que los mismos pacientes que ya tuvieron COVID les estaba volviendo a dar otra vez. Ajá, volvían a recaer, profesor. Pues eso es lo que pasó en China cuando pues, hubo el esa profesor acaba de decir que no se sabe mucho. si hay una resistencia. Esa es la si hay una explicación más lógica de eso. Todo eso tiene explicaciones. Número 1, yo mismo lo hablé en la conferencia, lástima que no pudieron asistir.
Pero yo mismo lo hablé en la conferencia y les dije, mire, existe la sospecha de que existan recaídas o reinfecciones, pero las investigaciones lo que han encontrado es que no existe ni recaída ni reinfección. Lo que sucedió fue un falso negativo, es decir, que el paciente se recuperó, le hicieron una prueba de RT-PCR, esa dio negativa y lo mandaron para la casa y ya se curó. Dijeron, ¿cierto? Resulta que no. Resulta que el paciente, esa prueba fue un falso negativo, el paciente fue para la casa. Y entonces cuando resultan de nuevo positivos, uy, se reinfectó. No, simplemente el virus no ha terminado de ser eliminado y por eso volvió a dar positivo. Pero no se ha descrito hasta ahorita casos reales de reinfección o de reactivación. Lo que ha pasado son realmente falsos negativos. ¿Sí ven? Eso lo dije en la charla. Bueno, muchachos, para terminar el tweet y seguir con lo nuestro. Dice punto 8. Basados en estas evidencias y con el fin de no generar una catástrofe de mayores proporciones, no sería posible pensar una estrategia que permita reasumir la vida laboral activa a quienes resulten positivos para IgG. Miren que aquí no pongo IgM, pongo IgG contra el SARS-CoV-2. El punto aquí es que ustedes me van a tener que decir por qué IgG y por qué no IgM. Porque IgG es para respuesta de memoria, que tiene memoria. Y la más, o sea, la que es crónica, ¿no? Sí. IgG no es cuando son infecciones que han sido pasadas de hace bastante tiempo. Correcto. Y que ya generan memoria. La IgM es la aguda y la IgG es la crónica, ¿o me equivoco, profe? IgM aguda, IgG pasada, no digamos crónica, pasada, infección pasada. ¿Sí? Pero es muy importante que ustedes lo tengan claro, muchachos, porque como vamos a ver ahora, cuando hay inmunoglobulina G contra algún patógeno, inmediatamente lo que estamos es diciendo que esa respuesta inmune es timo dependiente y como participó el timo, en el linfocito B se induce cambio de isotipo de IgM a IgG y por lo tanto también se induce memoria inmunológica. Entonces, la IgG es un marcador de que se creó memoria inmunológica. ¿Está bien? Encontrar IgG en un individuo significa que hay memoria inmunológica y que la infección sucedió hace un mes atrás o años atrás. No sabemos cuándo, pero sabemos que el suceso ya pasó hace rato y que se generó la memoria inmunológica. Bueno, muy bien. Entonces, una forma de clasificar la respuesta inmune es en términos de qué la induce. Una inmunización activa, en el caso de COVID-19, la infección con el SARS-CoV-2 es la que induce la respuesta, ¿cierto? En el individuo. Existen varias vacunas en desarrollo, pero esas vacunas en desarrollo todavía no son de uso masivo y todavía no se han liberado al público, por lo cual no existe la inmunización activa con vacunas. Por ahora solamente con la exposición al patógeno. La inmunización pasiva, pues era de lo que hablábamos. Coger individuos con sueros convalecientes, sacarles anticuerpos y ponérselo a individuos que tienen estado crítico para ayudarlos a recuperarse. A eso se le llama transferencia pasiva de anticuerpos, ¿cierto? O también se le llama seroterapia. El principio en cada caso cambia de nombre, pero es el mismo. Se cogen anticuerpos y se cogen anticuerpos de un individuo que se ha inmunizado de forma activa y se le ponen a otro individuo que está peleando con el patógeno y que lo tiene en estado crítico. ¿Cuál es el problema con la inmunización pasiva? Que la inmunización pasiva funciona como un tratamiento de emergencia, pero el sistema inmune no ha aprendido. El sistema inmune, para poder aprender, necesita exponerse y generar. ¿No genera la memoria? Correcto, que no genera la memoria. Ese es el problema. No se genera la memoria. Bueno, muy bien. Vamos a los tipos de respuesta inmune adaptativa. Esta grafiquita ya la vimos alguna vez. Y dijimos, bueno, pues digamos que para entender la respuesta inmune adaptativa vamos a empezar de forma ordenada pensando que ¿dónde está primero que todo el microorganismo? El microorganismo puede estar
de forma extracelular o puede estar de forma intracelular. Y cuando está de forma intracelular puede estar dentro de un fagosoma o puede haberse salido de ese fagosoma y puede haberse ido al citoplasma. Los virus típicamente hacen eso. Están en el citoplasma, no están dentro de un fagosoma. Los linfocitos que reaccionan son todos, siempre reaccionan todos, tanto B como T, dentro de usted el T ayudador y el T citotóxico, todos reaccionan, muchachos. Yo necesito que lo entiendan a carta cabal. Todos los brazos del sistema inmune se activan. Diferente es pensar cuál de esos que se activó es el que provee una respuesta inmune efectiva, protectora. Entonces, por ejemplo, la respuesta inmune más efectiva contra los patógenos extracelulares es la que es mediada por anticuerpos. Entonces, los anticuerpos se pegan al bicho y tienen un montón de acciones sobre el bicho y interacciones con células. Aquí, a grosso modo, podemos recordar, por ejemplo, que el anticuerpo puede activar complemento y el complemento puede dañar al patógeno, ¿cierto? Por otro lado, podemos también recordar la opsonización, que el anticuerpo se le pega al patógeno y entonces el macrófago lo ve más fácilmente y viene y lo fagocita. Podemos pensar en la aglutinación. ¿En la qué? En la aglutinación. La aglutinación, sí. De hecho, es esta que está aquí dibujadita, que es una forma de neutralizar. Yo cubro con anticuerpos todo el patógeno de tal manera que lo dejo neutralizado. Básicamente bloqueo su invasión, ¿cierto? Porque él ya no tiene ligandos con los cuales ir a los receptores de las células. Recuerden lo que les dije alguna vez. Para que una reacción infecciosa, para que una infección se pueda establecer con éxito, el individuo tiene que ser susceptible. Y la palabra susceptibilidad significa algo muy concreto. ¿Qué? ¿Qué es eso concreto que significa la palabra susceptibilidad? De que debe reaccionar de una forma adecuada, ¿no? Cuando nosotros somos susceptibles a un patógeno, miren lo que ha pasado con COVID que nos permite identificar muchas cosas aquí en esta clase. ¿El COVID infectaba originalmente al humano? No. No. Pues supuestamente, profe. El SARS-CoV-2, perdón, ¿infectaba originalmente al humano? No. No. No se sabe. Pues, No. profe, No lo hacía. Habían es casos que en la los... duda, pues, Ajá, dime. ya la duda, porque uno no sabe si eso es animal o realmente, No, sí pues, se eso fue sabe. elaborado. No, pero uno puede ser, pues, o sea, uno, a ver, o sea, hay que ser Escéptico. Lo que sabemos del coronavirus, por lo menos el SARS-CoV-2, es que este era un virus que circulaba entre algunas especies animales de Asia. Y de hecho, entre algunas especies animales nuestras que tenemos por acá. Los murciélagos lo tienen, pero lo que pasa es que nosotros no tenemos ese tipo de costumbres tan exóticas como hacer caldo de murciélago o tomarnos la sangre, ¿cierto? Uy, De profe, ese tipo de pero aquí animales. en la costa pasa algo muy parecido a eso. Los costeños les gusta tener relaciones sexuales con los animalitos, ¿no? Sí, hay una práctica zoofílica en esa zona del país y yo estoy seguro que hace muchos años esa práctica zoofílica cobró sus muertos. Porque eso implica poner en relación muy estrecha dos especies que normalmente no están tan cerca, cada una con su microbiota. ¿Cierto? Entonces, muchachos, sí está claro, el coronavirus circulaba. ¿Qué pasó con este que se saltó al humano? ¿Alguien sabe? Ingerimos. No, el virus
El virus, Es que eso tiene un nombre, son tipos de virus que infectan diferentes especies. Es que yo no me acuerdo cómo se llaman ahora. Eso lo explicó el profesor, que incluso las personas que estaban dentro del mercado de Wuhan, que esas personas crearon resistencia, o sea, a estar en contacto constante con esas personas. Pues, Pues sí, si hubieran tenido resistencia no se hubieran enfermado. es que precisamente a eso vamos. El virus, hay varios trabajos que ya han descubierto eso, que el virus, el coronavirus, saltaba a humanos. Digamos que en ciertos momentos, por esas costumbres que tenían en Asia, en el sur de Asia, de comer animales exóticos, crudos, de hecho. Pero ¿cuál es el punto? ¿Usted se acuerda? ¿Ah? ¿Usted se acuerda cómo cuando usted nos explicaba a las personas que le daban, no sé si era las pústulas de la vaca, que los granjeros estaban en contacto con esas vacas, pero no les daba a ellos? ¿Se acuerda de ese nombre? Claro, la variolización. Que a pesar de que ellos no afectaban a los humanos, ellos crearon resistencia a eso. Creaban resistencia, una respuesta inmune cruzada, y por ahí fue que se empezó a descubrir el tema de la vacunación. Pero bueno, miremos lo que ha pasado con COVID y con el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 ya circulaba entre algunas personas en Asia cuando empezó la pandemia. Pero ¿por qué se generó la pandemia? Si no lo han leído, el virus tiene una proteína que se llama proteína Spike. Ahora se le conoce más como proteína S. Spike es simplemente una punta, ¿sí? Y como tiene muchas, entonces él tiene como una corona a su alrededor y por eso se llama coronavirus. Esa proteína S mutó. De un lado, X, Y o Z, la proteína generó 13 aminoácidos adicionales y esos 13 aminoácidos adicionales le permiten interactuar con una mayor afinidad con el receptor ACE2. O sea que el virus saltaba constantemente, infectaba a personas, pero como no tenía esa alta afinidad por el ACE2, pues las personas con su sistema inmune rápidamente eliminaban el virus. Ahora, este virus mutó, ¿cierto? Ganó 13 aminoácidos que le permitieron adherirse más fuertemente a toda célula que tenga ACE2, el receptor ACE2. Y fue mucho más difícil ahora eliminar el patógeno. Profe, pero ¿qué hizo de que él mutara así tan fuerte o que cambiara a 13 aminoácidos más? Esos son eventos que suceden periódicamente entre los virus. Es decir, con lo que he leído, existen una serie, digamos que de mecanismos de intercambio de material genético a nivel viral. Uno de ellos se llama transducción. ¿Qué significa eso, muchachos? Que el material genético de una persona el material genético de un virus tiene que entrar a una célula y dentro de esa célula replicarse. En esos momentos es muy fácil que se ganen o se pierdan nucleótidos y era solo cuestión de tiempo. Porque resulta que estamos hablando de un virus que es de tipo ARN y es un virus que muta muy fácilmente. Toda la vida en el mundo del ARN es más variable. ¿Por qué razón? Porque el ARN es una molécula que es susceptible a muchos cambios, a muchas mutaciones. En ese orden de ideas, jóvenes, el punto es que este virus ganó esos 13 aminoácidos. Búsquenlo y se van a dar cuenta. Ahora este virus es más virulento porque tiene una proteína que hace que se una más fuertemente al receptor ACE2 de los humanos. Y los seres humanos somos más susceptibles porque tenemos ese receptor. ¿Listo? O profe, no falta que de pronto en un laboratorio le dieron el empujoncito de esos 13 aminoácidos, ¿no? Pues no sería tan estable, ¿sabes? Es que el problema ahí es la estabilidad. Yo he participado en experimentos de generación de organismos transgénicos.
De hecho, por ahí tengo una patente de una vacuna contra malaria, contra Plasmodium vivax. Y sé cómo funciona. Sé cómo se pueden generar organismos transgénicos. Y precisamente por saber cómo funciona, le puedo decir con toda seguridad de que si ese cambio fuese inducido, no hubiese sido tan estable. Por una razón que, digamos, desconocemos a nivel poblacional. Molecularmente se conocen los mecanismos, pero no se sabe por qué realmente sucede. Es que en todas las especies, el material genético que no es absolutamente necesario se desecha. ¿Sí me hago entender? Entonces eso pone en riesgo la estabilidad. Es decir, cuando un material genético uno se lo introduce a una especie y esa especie no lo retiene, es porque no es absolutamente necesario. Con lo cual, podemos concluir que para COVID-19 es, por alguna razón, absolutamente necesario esos 13 aminoácidos que ganó. Si no fueran de él, sino que se generaron por una fuente externa así a la diabla como un experimento de laboratorio, probablemente ya los hubiera perdido. Pero el problema es que es muy estable, muy estable.